Cuando Claire abrió la puerta principal y se encontró a su hermana pequeña, Emily, de pie con 2 maletas gastadas y una mirada que intentaba ocultar lo derrotada que se sentía, todo en su interior cambió. En el momento en que la vio, todo en su interior cambió, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo entero. Emily siempre había vivido con una energía desbordante, pero ahora tenía los hombros caídos y su sonrisa no llegaba a los ojos. Se disculpó por llegar de improviso, pero Claire no la dejó terminar. La abrazó con fuerza y la hizo entrar como si hubiera estado esperándola en la puerta toda la mañana. Daniel, el marido de Claire, apareció un segundo después, tranquilo y sereno como siempre, y saludó a Emily con calidez antes de coger las maletas sin dudarlo. No pidió detalles ni explicaciones, simplemente le hizo un hueco, como siempre hacía con quienes lo necesitaban. Claire sintió una oleada de gratitud, pero debajo había un pequeño nudo de preocupación que no sabía muy bien cómo nombrar. Emily había dejado su apartamento tras una ruptura repentina, y, aunque aún no lo había contado todo, Claire se daba cuenta de que no solo se había quedado sin hogar, sino que también tenía el corazón roto. El tipo de desengaño que hace que las personas pierdan la confianza en sí mismas, en sus decisiones y en su futuro. Mientras le enseñaban la habitación de invitados, Emily insistía en que no se quedaría mucho tiempo, que no quería entrometerse en su vida matrimonial, pero Claire le restaba importancia y le decía que ese era su hogar durante el tiempo que necesitara. Aún así, mientras las cosas de Emily se colocaban ordenadamente en la habitación y Daniel se aseguraba en silencio de que tuviera sábanas limpias y un vaso de agua en la mesita de noche, Claire los observaba a ambos y sentía algo que no quería admitir. Miedo a cómo esta nueva situación podría cambiar el equilibrio de su hogar, no porque no confiara en su hermana o en su marido, sino porque la vida tenía la costumbre de cambiar cuando nuevas emociones entraban en escena. Y ella ya podía sentir el cambio bullendo bajo la superficie. Durante la cena de esa noche, Emily intentó mostrarse optimista y contó historias ligeras sobre su trabajo, fingiendo que su vida no se estaba desmoronando. Sin embargo, había momentos en los que su voz se quebraba y Claire veía cómo Daniel la miraba con silenciosa preocupación. Claire se daba cuenta de todo. La forma en que Emily parecía relajarse cuando Daniel le aseguraba que no era una carga. La forma en que Daniel le apartaba la silla sin pensarlo. La forma en que ambos se esforzaban por ocultar su tristeza el uno al otro. No era romántico, era humano. Pero, a veces, los momentos humanos tenían su propio peso. Cuando terminaron de lavar los platos y Emily se fue finalmente a la cama, Claire se quedó en el pasillo mirando la puerta cerrada de la habitación de invitados. Sentía una mezcla de amor y ansiedad y quería proteger a su hermana con todas sus fuerzas, pero también quería proteger la tranquilidad de su matrimonio. Sabía que Daniel la amaba profundamente, pero no podía evitar preocuparse en silencio por si invitar a alguien tan emocionalmente frágil a su casa despertaba sentimientos que ninguno de los dos quería. Al regresar allí a la sala de estar, vio a Daniel arreglando la manta del sofá, dejándola bien ordenada para la mañana siguiente. Él la miró con esa sonrisa tranquilizadora que le resultaba tan familiar. Y por un momento su preocupación se desvaneció. Sin embargo, la verdad ya se estaba instalando en las paredes de su hogar.
la estancia de Emily no era solo temporal. Era el comienzo de algo que ninguno de ellos comprendía del todo todavía y que pondría a prueba sus corazones de formas silenciosas e inesperadas. Y, sin darse cuenta, Claire tenía la sensación de que los próximos días traerían más emociones, más cercanía y más cambios de los que estaba preparada para afrontar. A la mañana siguiente, Claire se despertó con el sonido de la cafetera, un pequeño consuelo en una casa que de repente parecía más ajetreada que el día anterior. Emily se movía en silencio, tratando de no molestar a nadie, pero Claire podía oír el suave arrastre de sus zapatos sobre el suelo de madera y los suspiros ocasionales que escapaban de sus labios. Daniel, como siempre, estaba tranquilo y atento, sirviendo café a todos y preguntando a Emily si quería desayunar y qué planes tenía para el día. Claire apreciaba la forma en que incluía a su hermana, pero también sentía una punzada de inquietud en el pecho. Ver a Daniel prestar atención a Emily con tanta naturalidad le provocó una extraña mezcla de alivio y otra cosa, algo que no quería nombrar. Más tarde, esa misma mañana, Claire se encontró en la cocina viendo cómo Daniel ayudaba a Emily a configurar el Wi-Fi y el ordenador portátil. Se rieron suavemente ante un pequeño fallo técnico, y por un momento Claire sintió un golpe inesperado. Se dio cuenta de lo fácil que parecía ser para su hermana adaptarse a las pequeñas rutinas del hogar de Daniel. Se recordó a sí misma que Emily necesitaba apoyo, que era algo temporal y que Daniel la quería por algo. Aun así, la punzada persistía. Cuando la casa se calmó esa noche, Claire llevó a Daniel aparte. Había ensayado sus palabras 100 veces en su mente, pero habló con sencillez y con voz firme, a pesar del pequeño temblor que sentía en su interior. «Necesito que me prometas algo», dijo. Daniel la miró con las cejas ligeramente levantadas, pero con una expresión suave y atenta. «Por supuesto», respondió él inmediatamente. «¿Qué es?». Claire dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Quiero que te asegures de que Emily nunca sienta que me está quitando atención. Es mi hermana. Necesita sentirse bienvenida, pero no quiero que perdamos lo que tenemos». Daniel le tomó la mano y el calor de su tacto hizo que su pecho se relajara ligeramente. «Lo entiendo», dijo con delicadeza. «No te perderé. Seguiré tu ejemplo. Haré que se sienta segura sin cambiar lo que tenemos». Claire sintió una oleada de gratitud mezclada con una sensación de alivio que no esperaba del todo. Era sencillo, pensó, y sin embargo, de alguna manera, el peso de ello alivió algunas de sus preocupaciones. Sonrió, sintiéndose más cerca de él en aquella tranquila cocina que en todo el día, aunque una parte de ella seguía pensando en lo que podría pasar en los días venideros. Durante los días siguientes, Emily comenzó a abrirse más. Compartió con ella fragmentos de su desamor, de sus miedos e historias que hicieron que a Claire le doliera el corazón por ella. Daniel la escuchaba con paciencia y solo ofrecía consejos cuando se los pedía, o alguna pequeña broma para aligerar el ambiente, sin traspasar nunca los límites que Claire había establecido. Cada vez que veía que el rostro de Emily se suavizaba en presencia de Daniel, Claire recordaba la promesa que había hecho de confiar en él para manejar la situación con cuidado, y así lo hacía. Se mantuvo atento a ella sin eclipsar su papel de hermano de Emily. Sin embargo, Claire
no podía negar la sutil preocupación que persistía en su mente. Vivir juntos significaba que las emociones se intensificarían y que incluso las acciones más cuidadosas podían despertar sentimientos de formas inesperadas. Se sorprendió a sí misma estudiando las interacciones de Daniel con Emily, analizando cada gesto, cada mirada, y se dio cuenta de que lo estaba poniendo a prueba tanto como él apoyaba a su hermana. Una noche, mientras Emily hablaba de buscar un nuevo trabajo, Claire se fijó en que Daniel se movía silenciosamente por la habitación, ofreciendo aquí un comentario de apoyo, allá un tono reconfortante, siempre consciente de su presencia. Le llamó la atención lo mucho que pensaba en sus acciones, lo mucho que se preocupaba por sus sentimientos. Al darse cuenta, sintió un gran agradecimiento y amor en su pecho. Se dio cuenta de que pedirle que mantuviera el equilibrio entre apoyar a Emily y mantener su cercanía no era solo una cuestión de control. Se trataba de confianza, confianza en el hombre al que amaba y confianza en que él podría manejar lo que ella no podía. Y a medida que la noche se apaciguaba, Claire se quedó en la puerta observándolos hablar, escuchando las suaves risas y las tranquilizadoras palabras, sintiendo los frágiles hilos de conexión que se creaban entre los tres. Entonces comprendió que aquello iba más allá de una promesa. Era una prueba de amor, paciencia y comprensión, y Daniel lo estaba superando de una manera que le llenaba el corazón de gratitud. Sin embargo, incluso mientras sonreía suavemente, percibía una tensión justo debajo de la superficie, una señal de que las emociones seguirían cambiando, de que aún quedaban retos por delante y de que su pequeño hogar navegaría por sentimientos que ninguno de ellos podía predecir por completo. Las semanas posteriores a la llegada de Emily transcurrieron en medio de una confusión de rutinas y ajustes silenciosos. La casa estaba más llena que antes, pero también cargada de una tensión invisible que Claire no podía ignorar. Emily comenzó a adaptarse poco a poco, dejándose ir, aunque la tristeza de sus ojos nunca desapareció del todo. Claire la veía reírse con más facilidad mientras tomaban café, entretenerse en la mesa del desayuno y compartir historias sobre sus relaciones pasadas y el desamor que la había llevado hasta allí. Daniel seguía siendo el ancla, firme y discreto, guiando el hogar sin sobrepasarse nunca. Hacía pequeños gestos, se aseguraba de que Emily tuviera sus aperitivos favoritos, le preguntaba si necesitaba que la llevaran a una entrevista, ajustaba silenciosamente el termostato para que estuviera cómoda y siempre le echaba una mirada a Claire. Era un silencioso recordatorio de que ella era su prioridad. Claire notaba la sutileza de su comportamiento, la forma en que se aseguraba de que Emily se sintiera segura y atendida, sin hacerla sentir nunca como una intrusa, la llenaba de alivio y de un extraño orgullo protector. Le había pedido que equilibrara esta delicada situación, y él lo estaba haciendo a la perfección. Sin embargo, cada día traía nuevos retos. Una tarde lluviosa, Emily se dejó caer en el sofá, agotada y frustrada tras una llamada telefónica que no había ido bien. Se cubrió la cara con las manos, dejando que sus miedos e inseguridades afloraran. Claire dudó en el pasillo, dividida entre correr a consolar a su hermana y respetar los límites que ella y Daniel
habían establecido. Daniel, sin embargo, apareció junto a Emily casi en silencio, arrodillándose frente a ella con tranquila paciencia. No le ofreció soluciones rápidas ni consejos. Simplemente la escuchó, asintió con la cabeza y le permitió desahogarse. Su presencia era tranquilizadora, pero Claire se dio cuenta de lo brillante que era. Estaba ayudando a Emily sin socavar el papel de Claire ni sobrepasar la confianza que ésta había depositado en él. Al observarlo, Claire sintió una oleada de emoción que no sabía si era gratitud, amor, sí, y también un destello de miedo a que la vida se complicara si los sentimientos no se gestionaban con cuidado. Sin embargo, él mantuvo su atención en su hermana, ofreciéndole consuelo, pero siempre manteniendo una distancia mesurada, tal y como ella le había pedido. Esa noche, después de que Emily se calmara por fin, Claire se encontró sentada sola, reflexionando sobre las últimas semanas. Se dio cuenta de que el quid de la cuestión no era solo que Emily se sintiera bienvenida. Se trataba de confianza. Confianza en su marido, confianza en su hermana y confianza en sí misma para navegar por las complejidades del amor y la familia. Cada pequeña risa, cada momento compartido y cada lágrima derramada en ese salón estaban construyendo una delicada red de conexión. Claire comprendió que las emociones eran impredecibles y que incluso las intenciones más bondadosas podían despertar sentimientos que ella no había previsto. Se sorprendió fijándose en pequeños detalles, la forma en que los ojos de Emily se suavizaban cuando Daniel le hablaba, la forma en que los ojos de Emily se suavizaban cuando Daniel le hablaba, la forma en que Daniel siempre dirigía su atención hacia Claire con una tranquila seguridad, los sutiles gestos que le recordaban que era amada y que era el centro de atención. Y luego estaban las noches en las que Claire se quedaba despierta pensando en lo frágil que era ese acuerdo y en lo fácil que sería que surgieran malentendidos si no estaba atenta. Una noche, escuchó a Emily susurrar algo en la oscuridad. Palabras de gratitud hacia Daniel. Claire sintió una punzada de protección mezclada con alivio. La respuesta de Daniel fue suave y coherente. Leal, le recordó que estaba allí por Claire, que la amaba y que respetaba la promesa que ella le había pedido. Ese momento hizo que los sentimientos de Claire se cristalizaran. El amor no tenía nada que ver con los celos ni con el control. Tenía que ver con la confianza y la colaboración, con afrontar juntos los retos sin perder de vista lo que más importaba. Se dio cuenta de que el cariño que Daniel sentía por Emily no disminuía su amor por ella, más bien lo amplificaba, demostrando que la verdadera conexión podía soportar las pruebas y hacerse más fuerte. Sin embargo, incluso con esa claridad, Claire sentía que la casa estaba llena de emociones que no podía predecir por completo. Sabía que cada día traería nuevos momentos de vulnerabilidad y ternura, y que la próxima decisión que tomara Emily podría volver a cambiar el equilibrio. La complejidad de sus vidas comenzaba a revelarse, y Claire comprendía que el amor no era sencillo, pero siempre valía la pena protegerlo, nutrirlo y confiar en él, incluso en medio de la incertidumbre y la tranquila tormenta de sentimientos que llenaba su hogar. Era una noche tranquila. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas mientras Claire se sentaba en la sala de estar
y veía cómo Emily se acomodaba en el sofá con un libro que, en realidad, no estaba leyendo. El ambiente estaba cargado de pensamientos tácitos, de esos que se acumulan lentamente cuando se comparte techo con alguien, pero cada uno lleva sus propias luchas. Claire podía ver la tensión que aún persistía en la postura de su hermana, la forma en que tensaba los hombros cuando creía que nadie la miraba y sentía ese impulso familiar de protegerla. Daniel se movía silenciosamente por la habitación, asegurándose de que Emily tuviera una manta y una taza de té. Pequeños gestos que lo decían todo sin llamar la atención. Claire se fijó en lo cuidadoso que era, la forma en que siempre la incluía a ella en la familia, sin hacerle sentir que le estaba quitando algo a Claire. Era sutil, casi invisible, pero profundamente eficaz. Más tarde, Emily habló en voz baja, casi para sí misma, agradeciendo a Daniel que estuviera allí, que la escuchara y que la ayudara a sentirse menos sola en una casa que de repente se había llenado de sentimientos complicados. Claire se quedó paralizada por un momento, dándose cuenta del peso de lo que su marido había estado haciendo todo este tiempo. Cada acción, cada palabra, cada mirada había estado al servicio de la promesa que le había hecho a su hermana y a su matrimonio. Equilibrar la amabilidad con la lealtad, amar sin perderse en el miedo. La respuesta de Daniel fue amable y coherente con el hombre del que se había enamorado años atrás. Le recordó a Emily que estaba allí por Claire, que respetaba los límites que ella había establecido, que la amaba y que quería proteger la confianza entre ellos. Al oír esas palabras, Claire sintió un nudo en el pecho por el alivio y la gratitud, y una calidez que se extendió por todo su cuerpo cuando finalmente se permitió reconocer la profundidad de sus sentimientos. Esa noche, después de que Emily se hubiera acostado, Claire encontró a Daniel en el porche, de pie bajo la lluvia, como si intentara lavarse el estrés y la complejidad del día. Se acercó en silencio, deslizó su mano en la de él y sintió el latido constante de su corazón bajo la palma de la mano. «Hiciste exactamente lo que te pedí», susurró con la voz cargada de emoción. Daniel se volvió hacia ella con la misma calma y calidez que la hacían sentirse vista y segura, sin importar lo caótica que se volviera la vida. «Por supuesto que lo hice. Tú eres mi hogar, Claire, y mientras ella esté aquí, la cuidaré como lo harías tú», dijo. La sencillez de esas palabras la impactó más que cualquier otra promesa cumplida. El amor inquebrantable, el equilibrio mantenido. Permanecieron juntos un rato bajo la lluvia, dejando que la suave llovizna los empapara. Sintiéndose conectados de una forma que las palabras apenas podían describir, Claire se dio cuenta de que el amor no se veía amenazado por la necesidad de otra persona. Al contrario, se veía reforzado por el cuidado y la consideración mostrados en los momentos de vulnerabilidad. Comprendió que la lealtad de Daniel no era solo hacia ella como esposa, sino hacia la familia que estaban creando juntos. Una familia que incluía a Emily y los frágiles hilos de confianza y sanación que ella traía consigo. Cuando regresaron al calor de la casa, Claire sintió cómo una tranquila certeza se asentaba en su corazón. Su hogar ya no era solo un espacio para dos personas, era un lugar de crecimiento, comprensión y amor
donde las emociones complicadas podían coexistir con profundos lazos. Observó a Daniel moverse, comprobando en silencio que todo lo que Emily necesitaba estuviera atendido, y sintió una oleada de agradecimiento que le hizo picar los ojos. La comprensión llegó lenta, pero con claridad. El amor verdadero no flaqueaba cuando se ponía a prueba, sino que se adaptaba, se fortalecía. Creaba espacio para los demás sin perderse a sí mismo. Clare comprendió que los días venideros seguirían trayendo desafíos, que la curación de Emily era un proceso continuo y que la vida en su pequeño hogar seguiría cambiando de formas inesperadas. Pero, por primera vez desde la llegada de su hermana, Claire sintió una profunda y inquebrantable confianza en que podrían afrontarlo juntos. Se inclinó hacia Daniel, abrazándolo con fuerza mientras la lluvia continuaba cayendo fuera, y sintió el latido de su conexión, ese amor tranquilo y duradero capaz de capear tormentas, curar heridas y crear un hogar lleno de calidez, confianza y cariño. Y, aunque la noche se alargaba, sabía que aquello era solo el principio de un viaje que los cambiaría a todos, entretejiendo sus corazones de formas impredecibles, emotivas y profundamente hermosas. Y podía sentir que, fuera lo que viniera después, lo afrontarían juntos, más fuertes por las promesas cumplidas y el amor que los guiaba en cada paso.